¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de semiótica y análisis del discurso. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de dos teóricos de la semiótica que son fundantes, es decir, que ambos son los que inician en nuestra época, en nuestra contemporaneidad, inician la semiótica como disciplina. Estos dos autores son, por un lado, en Francia, en Europa, Ferdinand de Saussure, que ustedes seguramente ya estudiaron el año pasado, y por otro lado, en Estados Unidos, Charles Peirce. Lo interesante de esto es que ninguno conoció la obra del otro, ¿no? Pero sin embargo, cada uno desde su disciplina y desde su óptica sentaron las bases, ¿no?, para el futuro despliegue o el futuro crecimiento de la disciplina. Cuando uno se entra dentro de lo que es la semiótica, tiene dos grandes corrientes, ¿no? Dos grandes corrientes teóricas. Una corriente saussuriana, o sea, una corriente que sigue ciertas pautas básicas, fundamentales de Saussure, y otra corriente, que es la peirciana, que sigue las pautas de Charles Peirce. Nosotros ahora vamos a explicar básicamente, muy sencillo, en qué consiste cada una de estas teorías, en qué se diferencian, pero después nos vamos a dedicar a la corriente que sigue a Peirce, no a la que sigue a Saussure. Si bien en determinados momentos vamos a tomar algunos seguidores de Saussure que fueron enriqueciendo y fueron ampliando los horizontes, y de pronto aparecen como muy pegados, ¿no?, con muchos puntos en común con la teoría de Peirce. Pero bueno, eso será mucho más adelante. Vamos a empezar con lo que ustedes conocen, que es Ferdinand de Saussure. Ustedes saben que la gran proeza de Saussure, aparte de ser, como se suele decir habitualmente, el padre de la lingüística, en realidad su gran mérito consiste en que en una época en donde predominaba el positivismo y en una época en la que el modelo de ciencia era la física y las ciencias naturales, y que para que algo sea considerado ciencia tenía que responder a esos modelos, es decir, trabajar y producir conocimientos que sean verdaderos, que sean universales y que sean comprobables siguiendo un determinado método, el famoso método científico de las ciencias naturales. Claro, el problema de la lengua es que la lengua como práctica social, como práctica cultural, no es ni universal, ni es estática, ¿no? Cambia constantemente, cambia según la época, cambia según las clases o los grupos socioculturales, cambia según las personas, ¿no?, dentro de un mismo grupo. Entonces, Ferdinand de Saussure, para diseñar su teoría, necesitaba tener un objeto de estudio que cumpliera con los requisitos que pedía este modelo positivista. Entonces él comienza planteando la primer dicotomía, ¿no?, la primer pareja de conceptos que son opuestos, pero que en cierta forma también se complementan. Y él habla de lengua y habla, ¿no? Entonces la lengua es el sistema, es lo universal, es lo estático, es lo que no cambia, es sobre lo que se puede comprobar y se pueden derivar leyes, mientras que el habla, que es el uso particular que cada hablante hace de la lengua, es todo lo contrario, ¿no? Es dinámica, es diversa, cambia constantemente. Entonces él dice, el objeto de estudio de la lingüística es la lengua y no el habla, ¿no? Y el habla queda fuera.
Y a partir de estas dos oposiciones, lengua y habla, él arma todo un sistema binario de conceptos, ¿no? Entonces habla diacronía y sincronía, inmutabilidad, mutabilidad, paradigma, sintagma, y habla de el elemento constitutivo de la lengua al que llama signo lingüístico, que es lo que nosotros conocemos familiarmente como palabra, ¿no? Entonces dice que el signo lingüístico está constituido otra vez por dos elementos, o sea, el número 2 es propio de la teoría de Saussure, ¿no? Entonces, estos dos elementos son significado y significante. Ustedes saben, el significado es el concepto, el significante es la huella acústica en el caso de la palabra oral, o la huella gráfica, ¿no? Los distintos grafemas en el caso de la lengua escrita. Y en un momento dado, Ferdinand de Saussure, y acá está, digamos, como el puntapié, ¿no? Donde pega precisamente el puntapié a la pelota para que se empiecen posteriormente a desarrollar diversas teorías con respecto a esto. Él dice que haría falta que exista una ciencia que se encargue de estudiar la vida de los signos en la sociedad, y que esta ciencia tendría que llamarse semiología. A partir de esto es que posteriormente muchos autores como Roland Barthes, Morrison, Benveniste, por nombrar algunos, siguen la corriente de Saussure y conciben al signo, no solamente lingüístico, sino ya el signo en general, como que está formado por dos elementos, significado y significante. Bueno, esto es Saussure, que lo digamos, que damos este repaso a vuelo de pájaro como para ubicarnos. Y vamos ahora sí a Peirce. Yo les decía que Peirce era estadounidense. Él no es, a diferencia de Saussure, él no es un lingüista, era un filósofo, un lógico, y su preocupación era el problema del conocimiento, el tema, ¿cómo conocemos la realidad? Entonces, así, dicho de manera muy sintética, él en un momento dado dice: la única forma que tiene el ser humano de conocer es a través de los signos. Entonces se pone a estudiar los signos, ¿no? Cómo esos signos representan objetos o cosas o personas que muchas veces no están presentes, la mayoría de las veces no están presentes, y también qué efecto genera en el otro. Entonces, a diferencia de Saussure, que él señala que el signo tiene dos elementos y arma su teoría en base a este número 2, Peirce va a decir que el signo tiene 3 elementos y toda su teoría está armada en función de este número 3, de estos 3 elementos. Él dice que el signo, por un lado, tiene un representamen o signo propiamente dicho, un objeto y un interpretante. Vamos a suponer que yo les hablo de mi perra que anda por ahí dando vuelta, que la encerré para que no venga a interrumpir. Yo les digo: porque yo tengo una perra muy linda. Ay, yo la quiero ver, la queremos conocer, me dicen ustedes, pero yo no puedo ir con la perra al instituto. Entonces, ¿qué hago? Y agarro mi celular, busco y les muestro una foto de mi perra. Entonces, esa foto no es mi perra, representa a mi perra. Les puedo mostrar una foto, les puedo mostrar un dibujo, les puedo mostrar una caricatura, les puedo mostrar un cuadro, supóngase que alguien tenga un cuadro de su perro. Bueno, les podría mostrar un cuadro.
Entonces, todos esos elementos que representan, en este caso a mi perra que no está, son los representamen, son los signos, que se refieren a algo que generalmente no está presente. Y ese algo al que se refieren, en este caso la perra, es el objeto. Entonces tenemos el objeto, que es aquello que está en la realidad, al que nos referimos, y que para poder referirnos a eso necesitamos hacerlo a través de un signo, que puede ser, como en el ejemplo que les di recién, puede ser una foto o un dibujo, puede ser una frase, no sé, puede ser una música, puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Seguimos con el ejemplo de la foto. Entonces yo les muestro a ustedes la foto de mi perra y cuando les muestre la foto va a haber diversas reacciones. Va a haber gente que va a decir, ¡ay, qué linda la perra! Que me encantan esas perras. Otro va a decir, ¡ay, esa perra a mí una vez me mordió son una porquería! Otro va a mirar y no le va a dar mucha bola porque en realidad no le interesan mucho los animales. Entonces, eso que provoca en el otro, en la otra persona, cuando percibe ese representamen, eso es el interpretante. ¿Se entiende? Entonces, todo signo tiene 3 elementos: objeto, representamen e interpretante. El objeto es lo que está en la realidad. El representamen es el signo que yo elijo para referirme a ese objeto, para representarlo, de ahí viene la palabra. Y cuando el sujeto, la otra persona, percibe ese signo le provoca en su interior un sentimiento, una reacción, un pensamiento, una emoción. Bueno, eso que provoca, esa respuesta que nuestra cabeza, nuestro interior da cuando percibimos ese representamen, es el interpretante. ¿Y por qué es tan interesante la teoría de Peirce? Bueno, porque Peirce mete dentro de la teoría al otro, al receptor, que en realidad somos todos los receptores, porque todos estamos todo el tiempo percibiendo signos o representámenes, ¿no? Entonces, no es solo el signo en sí mismo y a qué hace referencia, sino también Peirce tiene en cuenta el efecto que eso provoca. Y ese efecto no es casual, ese efecto tiene que ver con lo cultural, con lo social, tiene que ver con la historia de vida personal, es decir, hay muchos elementos, el contexto, la situación comunicativa, todo eso tiene que ver con muchos elementos que se conjugan y hacen que cada signo, que cada representamen provoque diversos interpretantes o diversos sentidos, ¿no? Entonces, si volvemos, y ya con esto redondeamos y cerramos, si volvemos a esa primera definición que dimos de semiótica, ¿se acuerdan? La semiótica es la disciplina que estudia cómo los signos producen sentido dentro de una cultura, entendiendo que esa cultura es comunicación. Entonces fíjense cómo acá de a poquito se empiezan a acomodar mejor los melones en el carro, como se suele decir. Bueno, hasta acá este video. Luego vamos a hacer otro video en donde vamos a hablar específicamente, ya nos metemos un poquito más de lleno en la teoría de Peirce. Cualquier duda, lo que no les haya quedado claro, ustedes mandan un WhatsApp al grupo, yo contesto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero seguimos avanzando, bueno, y nos encontramos en otro video.